Ella puedo ser yo. La violencia contra la mujer es un problema histórico y global que se ha manifestado de diversas formas a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. No existe una sociedad conocida donde la misoginia y la violencia sistémica contra la mujer no hayan existido. Prehistoria. Evidencia arqueológica. Se han encontrado cráneos de mujeres de la edad del cobre con fisuras óseas, lo que sugiere agresiones que les causaron la muerte. Roles de género. La aparición de la agricultura y la propiedad privada se asocia con el surgimiento de una división de roles donde las actividades de poder se volvieron casi exclusivas de los hombres. Edad antigua. En Roma, el padre de familia tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros del hogar, incluyendo la esposa, a quien se le consideraba inferior y podía ser vendida, castigada o incluso asesinada. Grecia. En la literatura griega se normalizaban comportamientos violentos contra la mujer, como los golpes de Zeus a su esposa Hera. Las leyes a menudo penalizaban solo a la mujer en caso de delito de pareja. En otras culturas, en Bizancio se exigía a la mujer adorar a su marido como a un dios. En la India, la viuda a veces era quemada viva junto con su esposo. En algunas comunidades de Irán y Etiopía, nacer mujer era considerado una deshonra. En la Edad Media, la concepción religiosa presentaba a la mujer como la figura del pecado, Eva, la tentación y la lascivia, lo que justificaba a su vigilancia y control. Derecho y costumbres. Se afianzaron ideas de desigualdad. En Inglaterra existía la regla del dedo pulgar, que permitía al marido golpear a su esposa con una vara, no más gruesa que un pulgar, para someterla. En algunos lugares se exoneraba de responsabilidad penal al esposo si la esposa moría por una golpiza educativa. Violencia cotidiana. Los nobles golpeaban a sus esposas con regularidad similar a la de sus sirvientes. La violencia se integraba en las relaciones sociales y el honor masculino se veía afectado por ofensas a las mujeres de su familia. En la Edad Media, caza de brujas. Entre los siglos XV y XVIII, miles de mujeres en Europa occidental fueron acusadas de brujería, torturadas y quemadas en hoguera. Conquista y colonización. Las mujeres indígenas en América sufrieron violencia física y sexual por parte de los conquistadores europeos. La violencia sexual se utilizó como arma de terror y venganza. Esclavitud. Las mujeres indígenas y africanas esclavizadas fueron explotadas como mano de obra y como objetos sexuales sin derecho a negarse. Normas sociales. La mujer era considerada un elemento potencial desestabilizador y necesitaba la supervisión de un varón. Sin embargo, la literatura moral no justificaba la violencia abierta contra la mujer, aunque sí se aceptaba el castigo justificado por parte del marido. Siglos XIX y XX. Movimientos feministas. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, los movimientos feministas comenzaron a visualizar la condición de la mujer y lograron que la violencia contra ellas pasara de ser considerada un asunto privado a un problema social y público. Legislación y concienciación. Se comenzaron a promulgar leyes para proteger a las mujeres y se generó mayor conciencia sobre las diferentes formas de violencia de género.
la ONU ratificó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, reconociéndola como una violación de los derechos humanos. A pesar de los avances en la legislación y la concienciación, la violencia contra la mujer sigue siendo una grave violación de los derechos humanos en todo el mundo. Comprender su historia es fundamental para abordar sus raíces y trabajar hacia su erradicación. En el video se muestra a Alejandra Borrero, la actriz colombiana que viene aquí al municipio el 28 de marzo a darnos una charla para concientizarnos acerca de las diferentes formas de violencia contra la mujer y nos presenta las estadísticas, nos cuenta historias y nos enseña el violentómetro, un medidor de los síntomas de la violencia y nos muestra cómo van aumentando lentamente, poco a poco, muchas veces en una forma muy disimulada, pero que llevan al feminicidio. Aunque no se dispone de registros históricos detallados y específicos sobre la violencia contra la mujer en Envigado, desde sus inicios podemos inferir algunas tendencias generales basadas en la historia de Colombia y Antioquia, así como en datos más recientes del municipio. Tendencias históricas generales aplicables a Envigado. Patriarcado y roles de género. Al igual que en el resto del país y la región, la historia de Envigado ha estado marcada por una estructura patriarcal donde los hombres han tenido mayor poder y autoridad en la esfera pública y privada. Esto históricamente ha subordinado a las mujeres y las ha hecho más vulnerables a diversas formas de violencia. Normalización de la violencia doméstica. Durante gran parte de la historia, la violencia dentro del ámbito familiar, incluyendo la violencia del esposo hacia su esposa, fue considerada un asunto privado y a menudo tolerada o incluso justificada por normas sociales y legales. Violencia sexual. La violencia sexual contra las mujeres, aunque históricamente invisibilizada y poco denunciada, ha sido una realidad presente en diversas formas, incluyendo el abuso dentro del matrimonio y otras relaciones, así como agresiones fuera del hogar. Impacto de conflictos. Como parte de Antioquia, Envigado también se ha visto afectado por los diferentes periodos de violencia que ha vivido Colombia. En contextos de conflicto, las mujeres suelen ser particularmente vulnerables a la violencia sexual como arma de guerra y a otras formas de agresión. Aunque la información histórica detallada es limitada, datos recientes del municipio de Envigado y estudios realizados en la región nos permiten tener una visión más clara de la situación actual y por ende inferir que algunas de estas problemáticas tienen raíces históricas. La violencia intrafamiliar. Estadísticas recientes del municipio indican que la violencia intrafamiliar, donde las mujeres son mayoritariamente las víctimas y los hombres los agresores, ha sido una problemática persistente. La discriminación laboral y económica. La desigualdad de género en el ámbito laboral con menor participación y remuneración para las mujeres también es un factor que históricamente ha contribuido a su vulnerabilidad económica y en algunos casos a la dependencia y la violencia. Violencia sexual. Aunque es un tema sensible y a menudo subreportado, la violencia sexual, incluyendo el acoso, sigue siendo una preocupación en Envigado, como se refleja en las campañas de concienciación y las rutas de atención implementadas por la alcaldía. Feminicidio.
El trágico asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana el 28 de marzo de 2025 en Envigado es un ejemplo muy reciente y extremo de la violencia contra la mujer, aunque las motivaciones específicas en este caso aún se investigan. Ya hay muchos indicios del suceso. En las últimas décadas, al igual que a nivel nacional e internacional, en Envigado ha habido un aumento en la concienciación sobre la violencia contra la mujer. Esto se ha traducido en la creación de la Secretaría de la Mujer. La existencia de una Secretaría de la Mujer en la Alcaldía de Envigado muestra un compromiso institucional para abordar las problemáticas de género, incluyendo la violencia contra la mujer. Se han desarrollado e implementado políticas con enfoque de género para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer. Observatorio de violencias basadas en género. La creación de un observatorio específico busca recopilar datos, analizar la situación y generar conocimiento para la toma de decisiones y el diseño de estrategias más efectivas. Campañas de sensibilización. Se han realizado campañas como Mujer no está sola, para empoderar a las mujeres, informar sobre sus derechos y dar a conocer las rutas de atención, líneas de atención y hogares de acogida. Se han habilitado líneas telefónicas de atención y se ha implementado el programa Hogar de Acogida para brindar apoyo inmediato a protección a las mujeres víctimas de violencia. En conclusión, aunque no contemos con un registro histórico detallado y específico de la violencia contra la mujer en Envigado a lo largo de los siglos, es razonable inferir que, influenciada por las dinámicas patriarcales y las tendencias generales de la historia de Colombia y Antioquia, la violencia de género ha sido una realidad presente. En las últimas décadas, sin embargo, ha habido un avance significativo en la visibilización del problema, la creación de mecanismos de atención y la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en el municipio. Es importante destacar que Envigado, como municipio dinámico y con una rica historia, ha visto el florecimiento de mujeres notables en diversos campos. Si bien no siempre se encuentra con registros exhaustivos de cada época, podemos mencionar algunas figuras y áreas donde las mujeres de Envigado han dejado su huella. Por ejemplo, en arte y cultura, tenemos a Débora Arango Pérez, sin duda la figura femenina más icónica de Envigado en el ámbito artístico. Esta pintora expresionista y acuarelista rompió esquemas en la pintura colombiana del siglo XX. Fue la primera mujer en pintar desnudos femeninos y abordó en su obra la crítica social y política de su época, con una mirada femenina y transgresora. Su legado es fundamental para la historia del arte colombiano. Otras artistas y gestoras culturales. A lo largo de la historia reciente y actual, seguramente ha habido muchas otras mujeres dedicadas a la música, la danza, el teatro, la literatura y otras expresiones artísticas en Envigado, contribuyendo al enriquecimiento cultural del municipio. Lástima que no queden plasmadas en cada época y que las podamos reconocer bien como debería. Eventos como la Medalla al Mérito Femenino Débora Arango reconocen anualmente a mujeres destacadas en la cultura. Educación. Educadoras del pasado y presente
Aunque sus nombres específicos no siempre trascienden en los registros históricos generales, las maestras de Envigado han jugado un papel crucial en la formación de generaciones. Algunas fuentes mencionan educadoras como Aurora Santamaría Restrepo, María Ceballos Uribe, Carolina Fernández Montoya y Adelaida Correa Estrada en el siglo XX. Política y liderazgo comunitario. Líderes sociales y comunitarias. A lo largo de la historia, las mujeres de Envigado han participado activamente en la vida social y comunitaria, liderando iniciativas, defendiendo derechos y trabajando por el bienestar de sus barrios y comunidades. Reconocimientos como la Medalla al Mérito Femenino Débora Arango también destacan a mujeres en el ámbito social, político y comunitario. Funcionarias públicas y políticas. En tiempos más recientes, las mujeres han incursionado cada vez más en la política, ocupando cargos en la administración municipal y el consejo, aportando su visión y liderazgo en la toma de decisiones para el desarrollo de Envigado. Mujeres en la ciencia. Si bien no hay figuras históricas ampliamente reconocidas a nivel nacional, específicamente de Envigado en este campo, es importante destacar que en la actualidad hay mujeres envigadeñas que se están destacando en diversas áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La Medalla al Mérito Femenino Débora Arango también ha reconocido a mujeres en el ámbito científico. Deportistas. Envigado ha sido cuna de talentos deportivos en diversas disciplinas. Seguramente ha habido y hay mujeres envigadeñas destacándose en deportes a nivel local, regional e incluso nacional. El Envigado Fútbol Club femenino es un ejemplo de la presencia y el talento de las mujeres en el deporte del municipio. La Medalla al Mérito Femenino Débora Arango también premia a mujeres en la recreación y el deporte, emprendimiento y economía. Empresarias y emprendedoras, las mujeres de Envigado han contribuido significativamente al desarrollo económico del municipio a través de sus emprendimientos y su participación en el sector empresarial. La Medalla al Mérito Femenino Débora Arango también reconoce a mujeres en el ámbito económico. Es importante tener en cuenta que se ha centrado en las figuras masculinas, lo que dificulta la visibilización de los logros de las mujeres a lo largo del tiempo. Muchas mujeres han realizado contribuciones significativas en el ámbito privado y comunitario, que no siempre quedan registradas en la historia oficial. En la actualidad hay un esfuerzo creciente por reconocer y destacar el papel fundamental de las mujeres en todos los campos de la vida en Envigado. La entrega anual de la Medalla al Mérito Femenino Débora Arango por parte de la Alcaldía de Envigado es un ejemplo concreto del reconocimiento actual a las mujeres que están dejando una marca positiva en el municipio, en diversos campos. Este evento premia a mujeres en categorías como liderazgo social, político y comunitario, cultura, recreación y deporte, ámbito económico y ámbito científico, destacando el talento y la contribución femenina en el Envigado contemporáneo. Como lo pudimos ver en la charla inicial de esta conferencia, donde varias mujeres contaron sus experiencias como mujeres que inspiran, mujeres que motivan a otras mujeres para salir adelante con todos sus emprendimientos. Ahora vamos a ver las señales de que una mujer está siendo violentada.
pueden ser variadas y manifestarse en diferentes ámbitos de su vida. Es importante recordar que la violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y a menudo se presenta de forma escalonada. Violencia física. Lesiones inexplicables, moretones, cortes, quemaduras, fracturas u otras heridas de las que la mujer no da una explicación lógica o coherente, o que atribuye a accidentes frecuentes. Quejas de dolor crónico, dolores de cabeza, de espalda u otros malestares físicos sin una causa médica clara, que pueden ser somatizaciones del estrés y el miedo. Uso de ropa para ocultar lesiones. Vestir siempre con ropa holgada, mangas largas o maquillaje excesivo para cubrir moretones o marcas. Reacciones de sobresalto o miedo ante movimientos bruscos o tonos de voz elevados. Intentos de autolesión o pensamientos suicidas como consecuencia del maltrato físico. Violencia psicológica. Cambios en el comportamiento, aislamiento social, alejamiento de familiares, amigos y actividades que antes disfrutaba. El agresor puede prohibir o dificultar el contacto con otras personas. Pérdida de confianza en sí misma. Se muestra insegura, indecisa y constantemente se culpa o duda de sus propias decisiones. Ansiedad y miedo. Se la ve nerviosa, tensa, asustada o preocupada sin motivo aparente. Depresión. Tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito o el sueño. Irritabilidad. Reacciones exageradas a cambios bruscos de humor. Expresiones verbales del agresor que la mujer puede repetir o internalizar. Insultos y humillaciones. Descalificaciones, burlas, comentarios despectivos sobre su apariencia, inteligencia o capacidades. Amenazas. De hacerle daño a ella, a sus hijos, a sus familiares o a sus mascotas. También amenazas de abandono o de quitarle a sus hijos. Control excesivo. El agresor decide qué puede hacer, con quién puede hablar, cómo debe vestir, cómo debe gastar el dinero, etc. Revisa su teléfono, redes sociales o correo electrónico sin su consentimiento. Celos patológicos. Acusaciones constantes de infidelidad sin fundamento. Control de sus movimientos y relaciones. Chantaje emocional. Utiliza la culpa, la manipulación o las amenazas para conseguir lo que quiere. Minimización y negación. El agresor niega los hechos violentos o minimiza su impacto, haciéndola dudar de su propia percepción. No es para tanto, estás exagerando. Culpar a la víctima. El agresor la responsabiliza de su propio comportamiento violento. Tú me provocaste. Si no hicieras eso, yo no reaccionaría así. Manifestaciones de la mujer. Se culpa a sí misma por los problemas de la relación o por el comportamiento del agresor. Justifica el comportamiento del agresor o lo excusa. Tiene miedo de expresar su opinión o de contradecir al agresor. Se siente vigilada o controlada. Violencia sexual. Miedo o incomodidad ante la intimidad física. Evitar el contacto físico con su pareja. Pesadillas o recuerdos angustiantes relacionados con la intimidad. Cambios drásticos de su comportamiento sexual. Infecciones de transmisión sexual o problemas de salud ginecológica.
sin explicación aparente. Sentimientos de culpa, vergüenza o humillación relacionados con la sexualidad. Menciones de haber sido forzada o presionada a realizar actos sexuales contra su voluntad. Violencia económica. Falta de acceso al dinero. El agresor controla todos los ingresos y no le permite tener dinero propio o tomar decisiones financieras. Restricción o prohibición de trabajar o estudiar. Obligación de pedir permiso para gastar incluso pequeñas cantidades de dinero. El agresor se apropia de su dinero o sus bienes sin su consentimiento. Incumplimiento de las obligaciones económicas hacia ella o sus hijos. Violencia patrimonial. Destrucción de sus pertenencias. El agresor rompe objetos personales, ropa, documentos, etc. Sustracción de sus bienes o documentos importantes. Impedimento de usar sus propias cosas. Amenazas con dañar sus bienes. Es crucial recordar que ninguna mujer merece ser violentada. La violencia nunca es culpa de la víctima. Las señales pueden ser útiles al principio y escalar con el tiempo. Si reconoces algunas de estas señales en ti misma o en alguien que conoces, es importante buscar ayuda. En Envigado, Antioquia, Colombia, existen diversas instituciones y líneas de atención a las que se puede acudir en busca de ayuda y orientación en casos de violencia contra la mujer. No dudes en contactar a la Secretaría de la Mujer de Envigado, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional o llamar a la línea de emergencia 123. Otros aspectos a tener en cuenta en este tema de la violencia contra la mujer. Las interseccionalidades de la violencia. Como se cruzan diferentes formas de discriminación, la violencia contra la mujer no afecta a todas las mujeres de la misma manera. Factores como la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la edad, la clase social y la ubicación geográfica, rural, urbana, pueden aumentar la vulnerabilidad a diferentes formas de violencia y moldear las experiencias de las víctimas. Es fundamental analizar cómo estas intersecciones de identidades y desigualdades se manifiestan contra la mujer en Envigado y en Colombia en general. La violencia en ámbitos específicos. Violencia en el ámbito laboral, acoso sexual, discriminación salarial, obstáculos para el ascenso profesional y otras formas de violencia que afectan la autonomía económica y el bienestar de las mujeres en el trabajo. Violencia en el ámbito educativo. Acoso sexual por parte de compañeros o profesores, discriminación en el acceso a la educación o en las oportunidades de aprendizajes. Violencia en el espacio público. Acoso callejero, agresiones sexuales en el transporte público o en otros lugares públicos, sensación de inseguridad y restricción de la libertad de movimiento. Violencia online. Ciberacoso, sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas y otras formas de violencia que se perpetran a través de las tecnologías digitales. Violencia contra mujeres con discapacidad. Formas específicas de abuso que se aprovechan de su dependencia o vulnerabilidad, como la negación de asistencia, el abuso físico o sexual por parte de cuidadores. Violencia contra mujeres mayores. Negligencia, abuso económico, emocional o físico por parte de familiares o cuidadores. Violencia contra mujeres migrantes y refugiadas. Mayor vulnerabilidad a la explotación, el abuso y la violencia debido a su situación de desprotección y la falta de redes de apoyo.
Ahora veamos el papel de los hombres y la masculinidad. La construcción social de la masculinidad. Es crucial analizar cómo las normas de género tradicionales y las expectativas sobre la masculinidad pueden contribuir a la perpetuación de la violencia contra la mujer. Esto incluye la presión para ser fuerte y dominante, la negación de las emociones y la internalización de las actitudes sexistas. El involucramiento de los hombres en la prevención. Es fundamental promover la participación activa de los hombres en la lucha contra la violencia de género, desafiando las normas masculinas tóxicas, promoviendo relaciones igualitarias y responsabilizándose de sus propias acciones. La importancia de la prevención primaria. Abordar las causas profundas de la violencia. La prevención no se limita a intervenir cuando la violencia ya ha ocurrido, sino que implica trabajar en las raíces del problema, como las desigualdades de género, los estereotipos sexistas y las normas sociales dañinas. Educación y sensibilización desde edades tempranas. Incorporar la perspectiva de género y la prevención de la violencia en los currículos escolares y en las campañas de sensibilización dirigidas a niños, niñas, adolescentes y adultos. Promover modelos de relaciones saludables e igualitarias. La respuesta institucional y la justicia. Acceso a la justicia para las víctimas. Garantizar que las mujeres que sufren violencia tengan acceso efectivo a mecanismos de denuncia, protección y reparación. Esto incluye superar las barreras económicas, sociales y culturales que dificultan la denuncia. Investigación y sanción de agresores. Asegurar que los casos de violencia contra la mujer sean investigados de manera diligente y que los agresores sean llevados ante la justicia y sancionados de manera proporcional a sus delitos. Fortalecimiento de las instituciones. Tenemos que mirar acá esto. Dotar a las comisarías de familia, fiscalías, juzgados y otros organismos con los recursos humanos y financieros necesarios para atender adecuadamente los casos de violencia de género. Implementación efectiva de la legislación existente. Asegurar que las leyes y políticas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer se apliquen en la práctica. El impacto en la salud pública. Consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. La violencia contra la mujer tiene graves efectos en la salud física y mental de las víctimas, incluyendo problemas de salud crónicos, trastornos de ansiedad y depresión, estrés postraumático e incluso la muerte. La necesidad de servicios de salud integrales y especializados. Brindar atención médica y psicológica adecuada a las mujeres que han sufrido violencia con un enfoque sensible al trauma y perspectiva de género. El papel de los medios de comunicación. La representación de la violencia de género. Analizar cómo los medios de comunicación y la cultura popular representan la violencia contra la mujer y su impacto en la normalización o sensibilización sobre el problema. Promover narrativas que desafíen la violencia y empoderen a las mujeres. La recopilación de datos y la investigación. La importancia de contar con datos desagregados y confiables. Para comprender la magnitud y las características de la violencia contra la mujer en Envigado y a nivel nacional, es fundamental mejorar la recopilación y el análisis de datos. Fomentar la investigación académica y social para identificar las causas, las consecuencias y las formas más efectivas de prevenir y abordar la violencia de género. En resumen, aunque hemos cubierto aspectos fundamentales,
La lucha contra la violencia contra la mujer es un proceso continuo que requiere una comprensión profunda de sus múltiples dimensiones, un abordaje integral que involucre a todos los sectores de la sociedad y un compromiso sostenido para transformar las normas sociales y culturales que la perpetúan. En el contexto específico de Envigado, es importante seguir trabajando, o mejor dicho, laborando, en la implementación de políticas públicas efectivas, fortalecer las redes de apoyo a las víctimas y promover una cultura de respeto e igualdad. Debo anotar que el video fue silenciado por los derechos de autor.